Hola, yo soy Rubén y esto es El Mundo de Rubén de Gravia. Resulta que la guerra suele ser en muchos aspectos desconcertante, donde a veces situaciones se ven resueltas en gran medida por la buena fortuna o a veces por el arrebato ciego y desesperado de un puñado de hombres que cambia el curso de una acción, o a veces una serie de circunstancias que convergen haciendo saltar por los aires la lógica. Y esto es en esencia lo que pasó con el Batallón Perdido en octubre de 1918, concretamente en Argonne, Francia. Pero como ya habrán imaginado, esto es una historia sobre la guerra, la Gran Guerra, conocida así hasta finales de 1945, donde cambiaría su nombre a Primera Guerra Mundial. Pero antes de empezar, pongamos algo de contexto en esta historia. La guerra estalla en 1914 entre las fuerzas de la Triple Alianza o potencias centrales conformadas por Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia, contra la Triple Entente o los aliados conformados por el Reino Unido, Francia y Rusia. Para 1917, los ingleses y franceses luchaban en Francia contra las fuerzas del Kaiser alemán. Al sur, los austríacos estaban sufriendo los ataques italianos, luego que Italia repudiara a Austria por ser la nación agresora que comenzó la guerra, de esa manera dejaba la Triple Alianza y se unía a los aliados. Rusia se retiraba de la guerra en el frente oriental, luego que la revolución bolchevique removiera al zar Nicolás II y lo asesinara a él y su familia. Serbia y Rumania, pertenecientes a los aliados, le planteaban cara a Bulgaria y el Imperio Otomano, también en el sur. La salida de Rusia permitió a los alemanes ir en auxilio de sus aliados austríacos y sacar las castañas del fuego. En tan solo un mes, las tropas alemanas recuperaron lo que los italianos habían demorado un año en conquistar. La desactivación del frente oriental le permitía disponer a las potencias centrales de un gran contingente de hombres y de esta manera se pergeñó la última jugada pensada por los generales del Kaiser Guillermo II, Hindenburg y Ludendorff. La idea era concentrar este contingente de 800.000 hombres a Francia, al frente occidental. De esta manera, romper el empate que suponía la guerra de trincheras por medio de una ofensiva masiva. Para ese entonces los británicos, y en otro orden de cosas, habían ensayado el tanque en el frente desde el año 1915. Esta arma nueva inventada por ellos, que inició como un buen éxito, no fue hasta 1917 que se usó masivamente. Pero el éxito de esta arma y del avance logrado era un éxito mixto. Su presencia podía desbalancear el resultado en la batalla, pero a veces, había que tener en cuenta que la tecnología no estaba bien afilada como lo estaría en la Segunda Guerra Mundial. Estos tanques tenían muchos fallos mecánicos y el terreno ganado era perdido nuevamente por las tácticas y estrategias superiores de los alemanes. Los alemanes también poseían obviamente su versión de vehículo blindado, pero estaban aislados del mundo y es por este motivo que la ofensiva pensada era crucial importancia, ya que las potencias centrales se estaban quedando sin recursos y necesitaban desesperadamente romper el bloqueo marítimo británico. Y es acá, con plena planificación de la ofensiva, que revienta la noticia como una bomba de que Estados Unidos entraba en la guerra y le declaraba la guerra a Alemania. ¿Qué pasaba? Los alemanes sabían del tremendo poder americano latente. Tenían la idea de que por lo menos 1 millón de hombres podía desplegar a los norteamericanos y de hecho se inscribió más de 2 millones. Ante esta situación, ya pensando en cambiar un giro en la guerra, los alemanes estaban
ya practicando una serie de ideas nuevas. Entre ellos, la táctica nueva de los Sturmtruppen, o tropas de choque. Y si suena muy parecido a los Stormtroopers de Star Wars, es porque significan lo mismo, uno en alemán y el otro en inglés, ¿no? Estas tropas de asalto estaban pertrechadas con granadas, lanzallamas y los flamantes MP-18. Los MP-18 serían los primeros subfusiles en entrar en servicio en la historia. De hecho, estas armas serían el prototipo de la cual derivan todos los subfusiles hasta bien entrada la década del 70. Así, estas armas de mayor cadencia de tiro estaban a disposición de estas tropas de choque, así como máscara antigas y todo lo necesario para cortar alambradas y para el combate cuerpo a cuerpo. Eran una tropa de élite en realidad. Sus tácticas de combate diferían bastante a la del comienzo de la guerra. En vez de formaciones cerradas atacando frontalmente, las fuerzas de choque se desplegaban como unidades pequeñas y móviles. Su objetivo, atacar los puntos débiles de la línea enemiga y fracturar la continuidad de esta línea, dejando paso libre para el grueso de la infantería. Para marzo de 1918 empieza esta ofensiva de parte alemana con un bombardeo masivo del frente, utilizando para ello artillería y proyectiles de gas mostaza. El éxito fue mucho mayor de lo esperado por el mando alemán y las tropas se internaron varios kilómetros detrás de las líneas aliadas. Sin embargo, este éxito contenía el germen de su propio fracaso, ya que el ejército alemán se extendió muy rápidamente como manteca en una tostada caliente. Perdieron mucho tiempo saqueando los almacenes aliados mejor aprovisionados y dándose festines, ya que, vamos a entender, no eran hombres que habían pasado muchas penurias, de ambos lados parecían muchas penurias, pero los alemanes estaban realmente mucho menor aprovisionados que los aliados. Esto hizo que perdieran un tiempo valioso, a la vez que oscilaban entre el avance y la necesidad de retirar para pertenecerse de munición, ya que la munición del armamento alemán era de diferente calibre a la del aliado. Esto le sacó efectividad al ataque y se volvió al impasse estático de las trincheras. Paralelamente, el contingente americano había llegado a Europa y estaba dirigido por el general Pershing, un hombre de la vieja escuela, osco y muy difícil. Al tratar el alto mando aliado de relevar a sus hombres por hombres frescos americanos, o que estos combatieran como una fuerza heterogénea, se encontraron con la férrea negativa del general, que manifestó abiertamente que no usaría a sus soldados como carne de cañón, agregando además la cita del Nuevo Testamento que dice: uno no vierte vino nuevo en odres viejos. O sea, desde el principio ya los yanquis habían dejado claro que iban a actuar como un ejército aparte, apoyándolo obviamente, pero que tenían sus propios mandos, ¿no? Se dedicaron a construir sus campos de entrenamiento y recién para septiembre de 1918 estuvieron cómodos para entrar en combate. Dentro de este contingente enorme se encontraba la 77ª División, compuesta por 554 hombres liderados por el mayor Charles White Whitsley, un hombre un oficial en realidad, que no era de carrera, era un abogado que se había enlistado voluntariamente. A su vez, los soldados de esta división eran una variopinta muestra neoyorquina donde había todo tipo de personas. Había inmigrantes polacos, italianos, irlandeses, checos y sus descendientes, todos los que hablaban un inglés que hacía fruncir con asco la nariz de las demás divisiones del ejército. Básicamente eran unos parias a los cuales el alto mando no esperaba mucho, ni el ejército tampoco. De esta manera, y sucintamente, los he puesto en contexto de lo que va a suceder a continuación. El 1 de octubre de 1918 se inicia la ofensiva aliada en Argonne. De la misma manera que habían hecho en marzo los alemanes, la idea era romper las líneas enemigas y salir
de esta situación estática. La división 77 estaba en el flanco americano y a su lado había una división francesa. La idea era avanzar y ocupar la mayor cantidad de terreno posible. El objetivo, tomar un molino que iba a servir de referencia, pero que estaba dentro del bosque. La carretera, que era el objetivo primario, a Bernaville-Cheverlot, tenía una vía férrea que de tomarla cortaba la línea de suministro alemán, generando un enorme problema para el mando alemán. El único problema es, como ya les dije, que se tendrían que adentrar en un bosque muy tupido. Bueno, miles de hombres comenzaron la ofensiva, avanzando, y cuando llegaron a la linda del bosque, se desató el fuego enemigo, un caos y la locura total, ¿no? El avance fue un éxito, pero el costo muy alto en heridos y muertos. El mayor Whittlesey se adelantó con su división bien adentro del bosque. Al llegar la tarde, los camilleros no daban abasto para evacuar los heridos, pero mantenían la posición. La noche fue confusa y desesperante, donde caóticas escaramuzas se escuchaban por todo el largo del frente. Al segundo día, recibe una muy buena noticia. Los exploradores le comunican que estaban cerca de la colina 198, una de los objetivos asignados, ¿no? Entonces decide avanzar, y con un arrojo y una valentía excepcionales, la división toma la cima, y de esta manera una posición muy ventajosa. Sin embargo, se entera que el avance francés de su flanco izquierdo se detuvo al igual que el americano en su flanco derecho. En otras palabras, se encontraba tras líneas enemigas. Los alemanes habían contraatacado y detuvieron la ofensiva, e incluso hicieron retroceder a los yanquis a todo el lado del frente. Enterado de esta nueva situación, el mayor ordena a sus tropas la construcción de trincheras defensivas, ya que estaba decidido a no entregar lo que habían conquistado, y tampoco se retirarían. ¿Por qué? Porque dar la espalda a un enemigo mucho más experimentado conllevaba un riesgo potencial de ser exterminados. Al tomar esta decisión, este mayor de 34 años, oriundo de Wisconsin, y su división de parias pasarían a la historia. La cosa fue empeorando. Su cable telefónico, que lo conectaba con la retaguardia, se había cortado incomunicándolo. Contaba con corredores que son no otra cosa que mensajeros voluntarios de gran valor, ya que sabían que sus posibilidades de sobrevivencia eran muy pocas. Ese día pierde a 2 de estos mensajeros y perderá a alguno más durante el día siguiente. Y tampoco sea una noche tranquila. Las bengalas iluminaban el terreno, y solo la sombra de los árboles evitaba que los francotiradores hicieran blanco en sus hombres. Algo que se repetiría varias noches más. Para hacer más efectiva la defensa de esta colina, el mayor distribuye a sus hombres en anillo, dejando las ametralladoras detrás para que intervengan en aquellos puntos más vulnerables. Para el amanecer del tercer día, la cosa pasó de castaño oscuro a color hormiga. Los alemanes atacan en varios sectores, tanteando las defensas, ya que no saben a ciencia cierta cuántos hombres conforman la 77. En lo tupido del bosque estalla un caos de aisladas escaramuzas, gritos de dolor, maldiciones en todo tipo de idiomas retumban por el bosque, así como las detonaciones de todo tipo de armas, pero aún así resisten. Sin embargo, un oficial decide lanzarse en un ataque suicida, siendo su unidad eliminada y su sacrificio en vano, lo cual obliga a Whittlesey a desplazarse más asiduamente dentro del perímetro y evitar estos gestos inútiles sin sentido. Cesa el ataque alemán, pero no tienen descanso, ya que empieza un bombardeo de artillería a machacar su posición, y se acercaba cada vez más a donde se encontraba la división. Irónicamente, fueron bombardeados por sus propias fuerzas amigas, que desconocían el paradero de la división y creían con justa razón que estar bombardeando posiciones enemigas.
Solo la providencial intervención de Jeremy salvó el día. Fue la que llevó el mensaje a las líneas aliadas de la ubicación de la división, lo cual permitió corregir el tiro de artillería y posteriormente sería galardonada con la Cruz de Guerra con hojas de roble. Bueno, Jeremy era una paloma mensajera que logró entregar el mensaje luego que las dos palomas anteriores fueran abatidas. Herida en el pecho, sin un ojo y con una pata colgando de un tendón, llegó a su palomar ubicado 32 kilómetros al sur, a 32 kilómetros de la división, ¿no? En un vuelo de 25 minutos. Los médicos de la retaguardia hicieron enormes esfuerzos y lograron salvar esta paloma, la cual se encuentra embalsamada en un museo en Estados Unidos. El mensaje textualmente decía esto: estamos juntos a la carretera paralela 276,4. Nuestra propia artillería está lanzando un bombardeo directamente sobre nosotros. Por el amor de Dios, deténgalo. Este mensaje, sin duda, salvó a la división. Se estaban quedando sin agua era uno de los tantos problemas, porque estaban sin agua. Para el quinto día estaban totalmente exhaustos, con poca munición y casi sin comida. El comando trató de arrojarle suministros por avión y lo lograron. Sin embargo, en un giro sarcástico del destino, cayeron en las líneas enemigas. Se arrastraron entre los pozos hechos por los obuses, gateando entre sus camaradas muertos para rescatar los que llevaban en sus mochilas los caídos que ya empezaban a descomponerse. Es en este momento que el mensajero enemigo llega con una bandera blanca y le hace entrega al mayor Waite de una misiva de parte del comandante alemán, reconociendo su heroísmo y valentía y diciéndole que no deseaba exterminarlos, que se rindieron honorablemente. Por ese entonces el recuento de la división era de unos 230 hombres activos. Las bajas superaban el 60%. Y el mayor, ese abogado que nunca había visitado West Point y que era voluntario, dobló la carta, saludó al mensajero y le comunicó que declinaba amablemente la generosa oferta alemana. El octavo día se desató un infierno. La artillería alemana había tomado como una ofensa personal la resiliencia de esta división y su negativa a ser destruida o a rendirse. Milagrosamente siguieron resistiendo. El agotamiento era tremendo, el hedor insoportable, la sed desesperaba a los hombres y el hambre los mordía con fuerza. Entonces los Stormtroopers alemanes los atacaron con todo y nuevamente, como un clavo oxidado que se niega a soltar la madera, la división resistió con pérdidas, pero los alemanes fueron repelidos. La porfía de los norteamericanos estaba hartando a los alemanes, que decidieron exterminarlos de una vez y para siempre. La 77 estaba con la munición en rojo ya. Yacían muertos por el bosque 107 camaradas, 63 estaban desaparecidos y 190 estaban heridos graves. Solo podían hacerle frente 194 soldados que permanecían aún ilesos. Enfrentados al fin eminente del ataque alemán, los que podían cargaron las pocas municiones remanentes de sus fusiles, cargaron bayonetas y decidieron vender cara a sus vidas. Pero no fue necesario el sacrificio. Una ofensiva de infantería comandada por Pershing logró llegar a la llamada división, la cual ya no era mirada con desdén por el ejército, sino con un asombro y un orgullo muy bien ganados. Habían logrado algo que se suponía era el objetivo de varias divisiones: romper la línea enemiga. El retroceso alemán comenzó ese día y continuaría hasta noviembre, donde finalmente se firmó el armisticio y se puso fin a la guerra. La división fue condecorada y reconocida, así como el mayor Charles Wesley, que fue recibido como un héroe en los Estados Unidos a su regreso. En la colina 198 existe hasta hoy en día un monumento a los caídos y a la división 77. En 1919 se filmó una película una película muda que hace referencia a este hecho, y de la misma manera IA hizo su propio para televisión. Algo increíble es que
algo parecido a lo que vivió la 77ª edición lo vivirían 26 años más tarde, en 1944, los mismos enemigos en los bosques de Bastón, pero eso ya es otra historia y difiere bastante de esto. Bueno, ya terminando este video y como corolario de esta historia, parecería ser que las heridas psíquicas son más difíciles de curar que las físicas. Charles nunca se recuperó de lo vivido del todo, de esa experiencia aterradora. Él seguía oyendo en su mente los gritos de dolor de sus soldados, el repiqueteo de las ametralladoras, el estallido de los obuses y los gritos de los jóvenes soldados pidiendo por sus madres. Resulta que en 1921 Charles se embarca en un viaje a Cuba. Una noche, luego de cenar con el capitán y de muy buen humor, el mayor Charles Whitsley se despidió y se fue a su camarote. Nunca más se supo de él. En Nueva York había arreglado su testamento y había nombrado heredera a su madre. Y en el camarote había varias cartas dirigidas a sus amigos y familiares, junto a la carta alemana de rendición de Argonne. Se presume que saltó por la ola del barco y su cuerpo jamás fue recuperado. Hace 2300 años Platón decía esto: solo los muertos han visto el final de la guerra. Y parecería ser que la historia le da la razón a Platón. Acá termina este video. Espero que les haya sido de su agrado. Y nos veremos en la próxima. Un abrazo grande de Montevideo, Uruguay. Les saluda Rubén de Gravia.